Shalom, shalom, paz, bendiciones para todos ustedes, hermanos y hermanas. Antes de comenzar con esta lección, vamos a darle toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza y el dominio a nuestro Dios, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Ha-Rahakwadash. También doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció como los maestros por medio de su espíritu e inspiración, para instruirnos bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yahuasap de la iglesia de la Gran Piedra de Molino aquí en México, y esto va a ser una segunda parte de la lectura de las cartas de la iglesia tesalónica. Y como mencioné, las cartas escritas en la Biblia para las diferentes iglesias primitivas, las primeras iglesias que tenían la fe en nuestro Señor Yahweh Shai, nos aplican hoy en día a los diferentes hermanos y hermanas que estamos dispersos alrededor del mundo. Por eso el Señor dijo que prediquemos este evangelio a todo el mundo, porque los creyentes fuimos dispersos por diferentes partes. Hay hermanos en Italia, hay hermanos en África, hay hermanos en Australia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Canadá, en Europa, en Finlandia, en Alemania, en Japón. Por todos lados estos creyentes han sido dispersos y están predestinados a recuperar su fe por medio del escuchar la palabra. Y como está escrito, la fe viene por el oír. Y cuando nosotros hacemos estas lecciones, cuando salimos a las calles, básicamente releemos, volvemos a traer las palabras de Yahweh Shai a tu memoria, que es algo que se llama reminiscencia, o también la palabra educare, que es educar, extraer algo que ya existía dentro de ti, en tu banco genético, en tu banco espiritual, que reencarnación tras reencarnación siempre ha existido en ti. Eso también respalda la escritura de que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Ok? Y vamos a traer la escritura de Mateo, capítulo 24, versículo 13, que dice: el que se mantenga firme hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando Yahweh Shai le dijo a sus discípulos hace más de 2000 años que se mantengan firmes hasta el fin? ¿Acaso se refería a que tú no deberías de morir? ¿Tenías que convertirte en un ser inmortal para que tú pudieras resistir hasta el fin? Porque según esta doctrina cristiana o católica hoy en día, enseña que cuando tú mueres te vas al infierno o te vas al cielo. Entonces, ¿cómo es que tú puedes aguantar hasta el fin si es que tú mueres y te vas a vivir para siempre, ya sea al infierno o al cielo? Porque justamente en este capítulo, y lo pueden leer ustedes mismos, los discípulos le preguntan al Señor Yahweh Shai, ¿cuándo es el fin de los tiempos? Otras versiones dicen, ¿cuándo es el fin de este siglo? A eso es lo que los discípulos estaban preguntándole al Señor. ¿Cuándo es el final de esta situación en la nación de Israel, de ser esclavos, de ser cautivos? Porque la nación de Israel estaba esperando al Mashiach, al libertador, para que los libre de Roma, del imperio de Esaú Edom. Pero lo que no entendían muchos, como los fariseos, los escribas, los maestros, ellos pensaban que el Mashiach, Yahweh Shai, el Mesías, iba a venir a pelear contra el imperio romano y los iba a subir en la silla de poder. Básicamente él iba a utilizar la fuerza bruta para quitar el dominio de los romanos.
y establecer a Israel. Y ahí es cuando iba a ser el fin del aion, del siglo, del periodo de reinar de los romanos. Pero lo que el Señor nos estaba explicando es que Él primero tenía que traer el fin de nuestros pecados. Es decir, que el Señor primeramente tenía que acabar con el pecado dentro de la nación de Israel antes que establecer a Israel como la nación que reina el mundo. Porque de nada serviría que el Señor establezca a Israel como los reyes del mundo, que sometan a las naciones, pero que el pecado siga existiendo en nosotros. El Señor tendría que mandar a otra nación enemiga para conquistarnos y castigarnos por nuestro pecado. Entonces, realmente lo que Yahweh Shai hizo cuando Él vino hace 2000 años fue limpiar desde adentro la casa de Israel, y Él empezó a limpiarlo con su espíritu, con sus palabras, con esa agua viva. Pero sigue existiendo mucho cochinero dentro de Israel. Sigue existiendo mucha maldad. Sigue existiendo muchos hombres, como leímos en Sofonías en la lección pasada, que descansan cómodos en sus pecados. Y el Señor va a traer ese día, ese fin de siglo, ese fin de ciclo, que es el día del Señor, el día del juicio. Entonces, ese es el fin al que se está refiriendo aquí. Entonces, para que esos discípulos antiguos pudieran resistir hasta el fin de los tiempos, hasta que el Señor básicamente traiga su juicio a las naciones y a Israel, tienen que ver diferentes reencarnaciones para que nosotros podamos resistir firmes en esta fe, sin caer en una apostasía como caímos. El Señor nos ha reconectado a nuestro Dios. La Escritura dice que las ovejas del Señor no se le pueden quitar de su mano. ¿Ok? Y dice, y el que se mantenga firme, ese se salvará. Y acabo de citar un montón de escrituras, hermanos, si quieren ponerlas en el comentario o si quieren buscarlas por ustedes mismos, si son hermanos nuevos. Acabo de parafrasear muchas escrituras que respaldan el punto, pero vamos a entrar aquí en la palabra firme, en el Strong, en el griego, que en inglés es endure, o no sé si se diga de otra manera, pero creo que se dice así, pero en el griego es hipomeno, que es el G, la G del griego, 5278. Y vamos a ver qué significa ser firme, según la concordancia bíblica de la palabra hipomeno escrita en la Biblia. Significa permanecer, ser paciente, aguantar, sufrir. ¿Ok? El Señor nos advirtió, el Señor muchas veces nos habló de que este camino es estrecho, viene con sufrimiento. Su propia vida es el ejemplo de que para llegar a la perfección tienes que pasar por un camino de mucho dolor. La Escritura nos dice que el capitán de nuestra salvación fue perfeccionado por el sufrimiento, que es comparado a ser bautizado en fuego, que la palabra bautizo significa ser sumergido, ser rodeado completamente, consumido por el fuego. Y una característica que el fuego tiene es la de purificar. El Señor ha utilizado diferentes, ¿cómo se dice?, apologías, diferentes simbolismos, como purificarnos como oro en el fuego, como un platero se pone a limpiar las joyas, como el horno de la aflicción,
El Señor habla de ese fuego que Él nos hace pasar para quitar todos estos pecados que existen en nosotros. Y si tú no estás sufriendo en esta verdad, es porque tú no estás siendo purgado de tus males, man. Porque cuando el Señor nos hace pasar por el fuego, nos hace sufrir, y en medio de ese sufrimiento nos arrepentimos porque entendemos que somos culpables de este dolor. Y eso te humilla. Y eso es lo que el Señor quiere, que te humilles para que Él te pueda moldear en un recipiente nuevo. Pero dice la palabra permanecer, dice, es decir, permanecer, no retroceder ni huir. Porque muchos hombres que escuchan esta verdad y ponen su mano al arado, es decir, reciben un llamado de enseñar esta escritura, están convencidos en cierto momento que esto es la verdad y le entregan su vida al Señor y Señor, yo te voy a servir, tú eres la verdad y X o Y razón. Y cuando el Señor te pone a la prueba para ver si tu fe es genuina, para ver si es cierto que vas a mantenerte a pesar de todo sirviendo al Señor, muchos retroceden, muchos huyen, porque el Señor te quita a tu mujer, quizás era un estorbo para tu crecimiento. El Señor te puede quitar a tus hijos para que tú puedas servirlo mejor. Y se puede escuchar, ¿cómo que el Señor te va a quitar a tus hijos para que los sirvas mejor? El Señor sabe lo que hace y el Señor te los puede regresar. Pero son cosas que el Señor va a hacer en tu vida para que tú muestres cuál es tu carácter. Puedes perder trabajos, puedes perder tu casa, el Señor te puede poner una enfermedad. Porque algo que yo siempre he dicho como testimonio, muchas veces lo he mencionado, cuando yo recién comencé a servir al Señor en mi primer año, primeros meses, yo venía de una creencia cristiana y la madre de mi hijo todavía teníamos, ya nos estábamos separando, pero todavía teníamos algo más de comunicación y intentándolo y que sí, que no funcionaba. Y cuando yo empecé a servir al Señor, el Señor me puso a la prueba. Pasé por un periodo muy difícil de dinero, muy difícil económicamente. Y cuando yo le platicaba eso a la mamá de mi hijo, ella me decía que todo eso era por causa de Yahweh, porque Cristo y Jesús, Él quería que yo prosperara. ¿Ok? Y sí, ese es el pensamiento de un cristiano. Seguramente yo estoy sufriendo esta situación porque es Satanás. Jesús me prometió que todo iba a estar bien. Jesús siempre me habló de prosperidad y que yo no voy a sufrir. Y fui tentado a pensar que, pues la culpa es seguir esta doctrina que yo acababa de conocer. Pero me mantuve fiel. Me mantuvo firme en mi fe de que esto es la verdad. Y pude pasar ese bache, esa prueba. Y ahora la veo y damn, man, para un buen cristiano que te digan eso, eso te está pasando porque es de Satanás esa doctrina, porque tú no sufrías. Y ahora mira cómo estás. Tú puedes tropezar en eso,
Pero como mencionó Kaula Yamlaya Bash Nabashai, que me permitió aferrarme a la creencia y poder sobrepasar eso. Ahora, solamente es un pequeño testimonio, no quiero hablar mucho de mi situación, pero hey, tú puedes pasar por cualquier cosa y demonios y Satanás van a utilizar personas para culpar tu nuevo estilo de vida en esta verdad, para que tú seas tentado a huir y retroceder en esto. Dice, perseverar bajo desgracias y pruebas, aferrarse a la fe en Mashiach Yahawashi. ¿Ves? Hey, este camino, hermanos y hermanas, hey, si tú eres alguien nuevo que está empezando a ver estos videos, de una vez te es advertido, como nuestros maestros, ancianos en el español, y nuestros apóstoles y maestros les dijeron a ellos, este camino no va a ser el camino fácil, no va a ser el camino de tranquilidad y reposo y todo te va a ir bien, no va a haber tribulaciones en tu vida, como un buen cristiano te dice. No, este camino va a venir con pruebas y desgracias para que tu fe pueda hacerse más fuerte. Hey, como en el gimnasio, hey, cada vez que tú vas al gym, tú tienes que levantar cada vez más peso. Y hay algo que se llama llegar al fallo, que es que tu músculo ya no puede levantar más. Es decir, tú estás levantando una pesa y hay un punto donde tú te has desgastado tanto haciendo fuerza para levantar esa pesa que tu músculo ya no reacciona más. Y ahí es cuando uno dice llegué al fallo muscular. Pero lo que ocurre es algo que se llama hipertrofia, que rompe tu músculo, pero al momento que se regenera más fuerte. Y se tiene que dejar descansar por 2 o 3 días para que ese músculo se regenere más fuerte y luego volver a llegar al fallo muscular, volverlo a quebrar, a romper, llegando hasta lo último que puedes. Y se siente en tu músculo, se siente el ardor, se siente como un fuego, se siente que te está quemando el músculo y siempre tienes que salir del gimnasio con ese dolor para que tú sepas que trabajaste ese músculo y que va a crecer más. Si tú sales del gimnasio sin dolor y si tú sales sin aporramiento, no sé cómo le digan en otros lados, si tú no sientes ese aporreo, ese dolor a los días siguientes en tu músculo, es porque no lo trabajaste bien. Y platicando con mi hermano, que es con quien estoy haciendo estos ejercicios, él me decía, es que desde que ya entraste a esto, todos los días vas a tener que acostumbrarte a vivir con el dolor, si es que tú quieres crecer. Y eso es algo espiritual, porque eso es lo que el Señor hace con nuestra fe. Él la va a llevar al límite para que puedas crecer más y te va a dejar descansar para que tu fe se solidifique y luego la va a volver a estirar casi al punto de romperse para que luego crezca más fuerte, te va a dejar descansar y luego la va a volver a estirar para que crezca más fuerte y luego la va a volver a estirar, y básicamente es el mismo estilo de vida. Y yo estaba pensando, no hay otra manera de crecer el músculo que no sea que me duela. Obviamente le estaba diciendo bromeando, le estaba diciendo a mi hermano, no hay otra manera de que crezca sin que me tenga que arder y me tenga que doler, pero es el único camino. Tienes que aprender a amar ese dolor, ese sufrimiento,
para saber que estás creciendo. Y es lo mismo en esta verdad. Es algo espiritual. Por eso Pablo, él podía comparar diferentes ejercicios o competencias con esta verdad. Pero dice, soportar con valentía y calma malos tratos. Porque la gente ama la oscuridad. No es como que ahora que conoces de Yahweh, Shai, ahora que reconoces sus mandamientos, ahora que sabes que eres un israelita y te arrepentiste. Eso no quiere decir que ahora puedes llegar con tu vecino, con tu mujer, con tus padres, incluso con tus hijos y pensar que ellos van a aceptar lo que se te fue dado a ti. Porque sí es cierto que muchos están destinados a la salvación y otros a la perdición. No todos van a recibir esta verdad en el tiempo en el que tú la recibiste. Quizás tu mujer va a creer 6 meses después que tú, 1 año después que tú, después de que miró un cambio en ti. Ella dice, hey, pues, ¿en qué anda este hombre? Tus hijos, no quiere decir que ahora, porque tú crees, tus hijos van a decir, oh, sí es cierto. Hey, puedes tener casos como Job, donde Job, él sacrificaba por sus hijos, él era un hombre recto, pero el Señor mató a sus propios hijos. Y eso es parte de aceptar cómo es que el Señor hizo las cosas. El Señor quizás te escogió solamente a ti de entre tu entera familia, y quizás tus hijos y tu mujer va a tener que morir. Y no se siente bien, no es algo que tú digas, oh, pues que así sea. Vas a sufrirlo, pero con valentía vas a tener que soportar, porque a Job le pasó, a Lot le pasó con su mujer, a Elí, el sacerdote, le pasó con sus hijos, a Yahabushai le pasó con sus hermanos. 2 creían en él y los otros 2 no, y sus hermanas no sabemos qué pensaban. Entonces vamos a recibir malos tratos, gente va a criticar esa luz que existe en nosotros, que es del Espíritu del Señor. ¿Ok? Pero vamos a tener que soportarlo, vamos a tener que aguantarlo. Y esto es 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 1. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara, y él es un hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Yahawashi. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe. Y cuando tú lees los capítulos anteriores en esta carta, dice que Pablo y Silas querían ir a visitar a los hermanos en Tesalónica, pero Satanás no se los permitía. Quizás se les atravesaban problemas de persecución, dinero, salud, algo pasaba en la otra iglesia que tenían que atender. Había algo que no les permitía ir a visitar a los hermanos. Entonces, para que los hermanos se mantuvieran firmes en la fe y no se perdieran, enviaron a Timoteo para fortalecerlos, a alentarlos en su fe, porque Pablo y Silas sabían que cuando tú empiezas a caminar este camino de fe en Yahweh, las pruebas van a venir. Satanás va a querer devorarte porque ahora te has convertido en su enemigo. Porque cuando nosotros estamos en el mundo haciendo la maldad, nosotros estábamos en liga con Satanás. Él no tenía problema con nosotros, hacíamos su voluntad. Él estaba contento mirándonos pecar, porque esa es la labor que se le dio a él, desviar. Pero cuando tú te arrepientes y volteas tu rostro al Señor, es cuando Él
pone el ojo en ti y dice, hey, hey, tengo que regresarlo al camino, porque esa es la labor que Él le dio. Y cuando tú miras a Satanás realmente como lo que es, Él es un agente de esta purificación. Él es como una lija que nos lima nuestras asperezas. Satanás es un mal necesario en este camino, porque es como esa resistencia, es parte de esas pesas que nosotros utilizamos para romper ese músculo y llegar al fallo. Eso es lo que es este ángel, Satanás, un siervo de Yahweh Shai. Pero luego hay cristianos que hacen a Satanás más de lo que es. Hay cristianos que le dan demasiado poder a Satanás cuando él es un ángel que sirve a Yahweh Shai. Es parte del levantamiento de esta pesa, de este peso para nuestro crecimiento. Y dice, y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Otra vez regresando al tema de que cada vez el Señor nos va a exigir que levantemos más peso para hacernos más fuertes. Dice, aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos, como lo hemos hecho, que las dificultades pronto llegarán, y así sucedió, como bien saben. Y estas dificultades, hermanos y hermanas, van a venir por todo ángulo, y tus dificultades no van a ser necesariamente las mismas que tu hermano. ¿Por qué? Porque cada hermano, cada hermana tiene un espíritu diferente. Quizás lo que es hermano puede soportar fácilmente, quizás tú no. Por eso ves que hermanos, unos tienen dificultades económicas y otro hermano es rico, pero ese hermano perdió su entera familia y él tiene que lidiar con eso. Y quizás tú no tienes riqueza, pero tienes a tu familia, a tus hijos, y creen en el Señor, porque tú puedes soportar eso. Entonces, no se comparen por las dificultades que un hermano pasa. Al contrario, usa la situación del hermano para cuando tú pases por algo similar, puedas tener una guía bajo la experiencia de ese hermano, o que tú sirvas para poder guiar a otro hermano que pase por esa situación de la cual él no había pasado. Dice, por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Y cuando yo leí esto, es pesado, porque eso ha pasado en el tiempo antiguo y ha pasado hasta el día de hoy. Hombres y mujeres, como he mencionado muchas veces, solamente porque mujeres no están en el comentario, no quiere decir que hay un chingo y un chingo de hermanas abandonando la fe. Por cualquier razón. Hay un montón de mujeres, hermanos y hermanas, que han caído de la fe. Y Pablo sentía ese peso de querer saber si los hermanos no habían tirado la toalla por las dificultades de las cuales estaban atravesando. Dice, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Y nosotros tenemos también ese sentimiento de estar ocupados en las ovejas del Señor. Por eso hacemos estas lecciones. Cuando a veces por X o Y razón no podemos hacer una lección, o el Espíritu sentimos como que no nos está dando para hacer algo, hay momentos donde uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo que producir algo para los hermanos. No me puedo quedar aquí sentado de brazos cruzados cuando sé que hay hermanos nuevos esperando que salga una lección. O cuando
el Señor pone un pensamiento en tu espíritu y pasa un día, 2 días y tú sigues con ese pensamiento y no lo sacas, te sientes culpable de negarle ese alimento a los hermanos. Quizás es justamente las palabras que ese hermano ocupa escuchar en ese preciso momento y tú estás guardándotelo. Y lo que a mí me ha pasado es que hay veces que tengo un tema y tengo algo que hacer, digamos, es de mañana, me levanto, viene un tema a mi mente o voy a hablar de esto, pero tengo que hacer algo y me salgo a hacer el mandado, salgo a hacer lo que tengo que hacer y pienso, cuando regrese por la tarde, voy a hacer esa lección. Y oh sorpresa, resulta que un hermano habló exactamente el tema con las mismas palabras que yo tenía en mi mente. Él hizo un video. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice, hey, ok, tú no lo vas a hacer ahorita y pues déjame se lo doy a otro hermano. O, fíjense cómo es el Espíritu, man. Esto me ha pasado un montón de veces y me acaba de pasar. Hay veces que hay un tema en el que yo quiero entrar, alguna noticia, alguna situación, e intento hacer la lección, pero no me sale. Siento como que hay algo que no fluye. Y lo he intentado muchas veces. 1, 2, 3, 4 veces. Voy y como que siento como que no sé, como que falta el sazón o siento como que no estoy abordando el ángulo bien. Y lo que ocurre es que luego un hermano ese mismo día, quizás 1 hora después, media hora después, 5 horas después, el hermano toca un tema, un hermano mayor, porque casi siempre me pasa eso, un hermano mayor de nuestros hermanos de Los Ángeles, toca ese tema y después es cuando yo ya puedo hacer mi lección completamente fluida. Es como que el Espíritu hizo que primero un hermano ponga ese pan en la mesa. Ahora yo puedo hablar también de eso. Pero el orden era que primero el hermano hable de eso y luego los que vamos detrás de él podamos hablar de eso. Man. Eso es algo que yo he notado en el Espíritu. Y me ha ocurrido muchas veces. Y digo, oh, con razón, sentía que esta lección no podía salir todavía. Era porque hay un orden. Y este tipo de cosas, este tipo de situaciones, las vamos pudiendo asimilar conforme vamos creciendo en el Espíritu. Pero siguiendo dice, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en la fe del Señor. Y así es, man. Siempre que nosotros miramos a hermanos batallando, resistiendo, chambeando, sacando videos, haciendo sus lecciones, manteniéndose firmes, siempre nos anima a nosotros también a estar firmes. Saber que no estamos solos en esta labor, que el Espíritu está batallando. O cuando un hermano te platica una situación, hermano, tengo esto, y lo ves bajo en el Espíritu, pero luego ves que se levanta más fuerte, y eso te llena de ánimo. Porque miras como un hermano sobrepasó su prueba y ahora te empapa, te irradia esa fuerza que el Espíritu irradia por medio del hermano. ¿Ok? Entonces por eso es bien importante hacer estas lecciones. Animarnos unos a otros a resistir. ¿Cuánto le agradecemos a Yahweh por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Yahweh que nos permita volver a verlos
y completar lo que falte en su fe. Y es para nosotros un gusto, un deleite saber que hay hermanos escuchando por todo el mundo. Es un deleite saber y mirar a un hermano comentando en nuestros videos, alguien que no sabíamos que estaba. Saber que este labor no es en vano, que aunque no miremos comentarios, sabemos que no es en vano, aunque las estadísticas de YouTube nos mientan, como que nadie nos ve, eso no nos va a hacer detenernos, porque sabemos que es profecía que esta verdad florezca y que venga un diluvio de hermanos. Pero es bonito saber que un hermano se levantó en Argentina, que un hermano se levantó en Puerto Rico, no sé, en cualquier lugar del mundo. Es bonito, man. Y como mencioné, como Pablo, tenemos esa necesidad de saber que estamos alimentando la fe de nosotros, de la iglesia. ¿Ok? Y yo creo que con eso salió el tema. No quiero hacer muy largo esto, tenía otras escrituras aquí, pero yo creo que lo voy a dejar para otra lección, para tocar este tema de soportar los sufrimientos. Y vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a nuestro Dios, Yahweh, Ba'ashem de Habashai, Ba'ashem Rakakadash. Doble honores a los apóstoles, los ancianos y los obispos de la gran Pedra de Molino. Hasta la próxima. Shalom.